Bienvenidos a Foro Interamericano desde el estudio 53 de la Voz de América en el corazón de Washington. Saluda Gonzalo Abarca. Bienvenidos. Estados Unidos avala demanda pública de los pueblos por transparencia en sus gobiernos. La gente que se está tirando a la calle en una especie de hartazgo. Entrevista exclusiva con la secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental. 3 amigos incómodos. Discurso antimexicano en Estados Unidos crea tensión en la cumbre de Norteamérica. ¿Podrán superarse los escollos entre aliados? El discurso anti-inmigrante, anti-mexicano empieza a calar, por increíble que parezca, en el electorado de Estados Unidos. Pero ¿hasta qué punto y en qué sentido afectaría las relaciones económicas y sociales una fricción entre México y Estados Unidos? El analista político del World Policy Institute, Robert Valencia, nos explica. Más que todo, el daño colateral se ve reflejado en la población latina y mexicana que vive en Estados Unidos. Yo creo que el daño está hecho, en mi opinión. Aunque Donald Trump esté en una baja, por decirlo de una forma, en las encuestas de cara a las elecciones de noviembre, pues yo creo que esa animosidad que él ha creado aquí en Estados Unidos es algo irreversible. Ahora, si lo vemos desde un plano económico, no creo que haya hecho mucho daño. Estados Unidos y México han mantenido una relación bilateral muy importante desde hace décadas, y obviamente que cuando se trata de dinero, pues yo creo que no creo que tanto Estados Unidos como México lleguen a dañar ese tipo de relación, particularmente por el lado de México, porque en cuanto a exportaciones, México cuenta con un superávit. México ha exportado una gran cantidad de productos agrícolas que le ha permitido tener acceso al mercado estadounidense. Yo creo que por ese lado no creo que haya ningún tipo de problema, pero en cuanto a la percepción que se tiene de los latinos y de los mexicanos en Estados Unidos, pues obviamente que ha hecho un daño enorme, y creo que esto pues va a tomar mucho tiempo para resanar esas heridas que Donald Trump ha abierto nuevamente. Robert, en cuanto a NAFTA, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿cómo afectaría o puede un socio de NAFTA tomar decisiones unilaterales contra otro? Bueno, yo creo que volviendo al punto, ¿no? Las relaciones de entre Estados Unidos y México, y bueno, también contando Canadá, que es otro integrante importante de NAFTA, pues obviamente tienen que verlo desde un plano económico. Han habido una variante en el progreso, si se tiene en cuenta que México pues obviamente ha incrementado su salario mínimo, todavía se tiene que ver los beneficios que ha traído NAFTA a México. Obviamente pues Estados Unidos se ha visto mayormente beneficiado, lo mismo que Canadá. Creo que no creo que México ni Estados Unidos ni Canadá estén interesados en dañar la relación que se ha mantenido desde que se firmó el tratado en 1994. Yo creo que ellos deben de mantener ese tipo de cordura. Realmente no creo que esto llegue a afectarlo. Incluso lo hemos escuchado tantas veces en este discurso político, tanto del lado de Donald Trump como del lado de Bernie Sanders, que aunque tienen razón en decir que los trabajos que han habido aquí en Estados Unidos han sido enviados a México, más que todos los trabajos que tienen que ver con manufactura, pues es una tendencia que se había visto incluso antes de firmar el tratado, porque los servicios que estamos viendo, económicamente hablando, pues los servicios que presta Estados Unidos y México se refieren al sector terciario, por decirlo de una forma, es decir, todo lo que tiene que ver con tecnología, que tiene que ver con informática, no tanto la industria pesada como es la manufactura y la industria automotriz, es decir, que con tratado de libre comercio o sin tratado de libre comercio, esa tendencia no tenía revés. Así que yo creo que no está en ningún interés de ningún país en tomar represalias el uno contra el otro. En este momento, vamos a ver, para aclarar,
¿Ha beneficiado a Estados Unidos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a Estados Unidos y a México? En ciertos grados sí, indudablemente, porque Estados Unidos ahora recibe insumos de México a unos aranceles bajos, ha mantenido protecciones sobre propiedades intelectuales. En cuanto a México, pues obviamente vemos que los mexicanos tienen acceso a insumos, por ejemplo, productos electrónicos, también ropa, cualquier tipo de indumentaria a un precio que está acortado a la mitad. Han habido beneficios por una parte y por la otra. Obviamente todavía existen vacíos que hay que llenar, por ejemplo, en la protección de los trabajadores, porque, bueno, México, aunque se ha beneficiado con NAFTA, pues obviamente que no le puede hacer plante a una economía tan avanzada como la de Estados Unidos. Entonces, obviamente que existen pros y contras del NAFTA. Robert, el tema de las drogas. En este momento, México, de acuerdo a Estados Unidos y la entrevista que vimos con la subsecretaria Aponte, es un aliado indispensable en la lucha contra las drogas. ¿Cómo afectaría, en caso de que llegara a construirse hipotéticamente un muro en la frontera, cómo afectaría esa lucha contra el narcotráfico? ¿Cómo afectaría esa batalla que constantemente se está dando? Yo creo que con la construcción de un muro no afectaría ese tipo de comercio ilícito realmente, y es que con la valla que ya existe incluso entre Estados Unidos y México, pues esto simplemente no ha sido un impedimento para que continúe ese tráfico de drogas. Muchos medios de comunicación han captado momentos en donde muchas de esas personas que llevan drogas suben el muro como si fueran acróbatas. Realmente han buscado la formas insólitas de transportar droga de México a Estados Unidos. Y simplemente por un hecho sencillo, ¿no? Precisamente hablando de un tema económico, que es lo más básico de la economía, que es la oferta y la demanda. Si existe una demanda para un producto tan codiciado como es la droga, la cocaína, cualquier tipo de estupefaciente, pues obviamente que va a existir la oferta, y van a haber siempre personas que estén dispuestas a ofrecer este producto al mejor postor. Yo creo que por más que se construya un muro, siempre van a existir mecanismos, van a existir aviones, cualquier tipo de medio de transporte por el cual estas drogas pueden ser transportadas. Valga la redundancia, hemos visto el tema de los túneles donde transportan droga de México a Estados Unidos. En fin, hay muchas formas de que la droga ingrese a Estados Unidos porque todavía existe la demanda, y si no se hace nada dentro de Estados Unidos en cuanto a la legalización o por lo menos la flexibilización del tema de las drogas, pues obviamente que no hay muro que detenga ese tipo de comercio. Valencia, analista político del World Policy Institute, en entrevista desde nuestros estudios en Nueva York. Somos la voz de América, 36 millones de seguidores, y nadie lo hace mejor.